Bendiciones y buen día. Es un gusto continuar nuestro estudio en la clase número 8 de la materia de Teología Pastoral. Este día continuaremos nuestro estudio de pasajes aparentemente con discrepancias, con contradicciones y es necesario que podamos estudiarlo a la luz de la palabra. Y este día comenzamos hablando de la tierra de Amón. Vamos a compartir si realmente los israelitas tomaron posesión de ella o qué fue lo que sucedió. Los primeros pasajes en estudio para este día son Deuteronomio capítulo 2, versículos 19 y Josué capítulo 13 y 25. Y quisiera que por favor me acompañaran a leer. Dice así, y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Luego los versículos 25 de Josué 13 dice, el territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Ok, entonces, ¿no le va a dar posesión o sí tomaron posesión de la tierra? Veamos por qué estos versículos pudieran ser discrepancias doctrinales o de la escritura al momento de leerlas. Empecemos hablando quién es Amón. Según Génesis 19, versículos 36 al 38, el origen de los amonitas es por la relación que tuvo Lot con su hija menor. Recordemos que él durmió con su hija mayor y con su hija menor. Entonces, es de ahí donde vienen los amonitas y los moabitas. Amón frecuentemente era hostil con Israel. Y también, si nosotros examinamos un poquito la historia de Nehemías en la reconstrucción de los muros, un descendiente amonita llamado Tobías obstaculizó la reconstrucción de Jerusalén por los judíos que habían regresado del destierro de Babilonia. Entonces, ellos también se unieron al imperio romano y sobrevivieron, al igual que hoy, con muchas de las raíces que forman los antepasados de los árabes palestinos. Amón también aparece o se usa en el Salmo 83:7 para describir a la nación que formaron sus descendientes. Y también cuando encontramos la expresión los hijos de Lot, que se usa en el versículo siguiente, pudo haber recordado a las israelitas la relación que había entre ellos y los amonitas, un vínculo que hasta Jehová tomó en consideración, como cuando mandó a los israelitas que no molestasen a los amonitas, lo que leímos, lo que vamos a leer más adelante ni trabaran contienda con ellos por ser hijos de Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, si nosotros podemos apreciar en el mapa, vamos a darnos cuenta el territorio que estaba por frente al mar. Estaba Moab y Amón, el territorio de ellos. Probablemente fue por consideración al fiel antepasado de Lot, por lo que Dios permitió a los amonitas tomar posesión del territorio que había estado en poder de Refaín, un pueblo de alta estatura al que los amonitas llamaban son sumeos. Entonces, ¿tomaron el pueblo de Israel la tierra de los amonitas o no la tomó? Veamos ahora algunos detalles de estos versículos. La advertencia de no molestar a los amonitas era por dos razones que ya les mencionaba, porque eran hijos de Lot, sobrino de Abraham, el justo que no perdió su integridad en Sodoma. Esto nos da la idea de que Dios hace memoria de las obras que nosotros realizamos. Probablemente hay miembros de nuestra familia que no han sufrido alguna situación porque Dios ha hecho memoria de las obras suyas. Y es precisamente por eso que a veces también Dios se ha detenido. No quiere decir que Él puede comprar voluntades, que a Él lo podemos sobornar, podemos hacer cosas buenas para que no nos haga o que no nos venga juicio sobre algo, ¿cómo no? Eso puede pasar. Sin embargo, podemos apreciar aquí que porque era hijo de Lot, el justo que no perdió su integridad. Por esas razones, Dios les dio la advertencia a Israel que no molestaran a los amonitas. También porque el territorio ocupado por los amonitas les había sido dado por Dios y no estaba destinado a ser posesión de Israel. Ahí estamos claros.
Primero, por ser hijos de Lot. Segundo, porque el territorio de los amonitas les había sido dado por Dios y no estaba destinado a ser posesión de Israel. Luego, no les estaba permitido a los israelitas ocupar las tierras poseídas, como acabamos de mencionar, por los amonitas en los días de Moisés. El rey de los amonitas aseguraba que Israel tomó sus tierras. Pero vemos aquí que Israel nunca les tomó territorio alguno a los moabitas ni a los amonitas. Las tierras en cuestión se las habían tomado los israelitas a Seón. Si nosotros retrocedemos en el primer mapa, podemos apreciar que los israelitas tomaron, es cierto, una tierra que le habían quitado a Seón, a los amorreos. Por esa razón es que no se estaba como transgrediendo la ley o las indicaciones que Dios había dado. Dice que Israel nunca les tomó territorio alguno a los moabitas ni a los amonitas. La tierra en cuestión se la habían tomado los israelitas, como mencioné, a Sehón, rey de los amorreos. Y los amorreos se la habían quitado a los moabitas y los amonitas. Pareciera ser que un ladrón le roba a otro y viene otro y le quita esa y lo está expropiando de eso que había robado. Los amorreos les habían arrebatado a los moabitas y a los amonitas. Antes de que Israel llegase allá en la guerra en que arrebataron el territorio de los amorreos, su rey Sehón había sido el agresor. Entonces Israel actuó en legítima defensa. ¿Por qué? Porque cuando una persona llegaba a un territorio y conquistaba ese territorio, expropiaban a ese territorio de todos sus bienes, llámese las joyas, todos los bienes preciosos eran arrebatados. Entonces, en la guerra arrebataron el territorio de los amorreos, su rey Sehón había sido el agresor y estaba Israel actuando en legítima defensa. Ese terreno, ese territorio que los amorreos le habían quitado a los moabitas y a los amonitas, cuando los amorreos se enfrentaron a Israel, vino Israel en legítima defensa, pudo ganar, entonces ese terreno que les había quitado a ellos pasó a ser posesión de Israel. Pero entonces Israel es culpable. No, aquí el problema fue porque los moabitas y los amonitas se dejaron conquistar. Entonces los amorreos se hicieron dueños de ese territorio y viene Israel, lucha contra ellos y les quita, les está expropiando todos sus bienes y esto es algo que se está utilizando en legítima defensa. Aquí vemos a Jefté que apela al poder supremo de Dios que garantizó que aquel modo la toma de posesión del territorio en litigio, Dios le había conferido los derechos sobre la tierra. También apela a la prescripción que hace ley, el derecho a tal territorio no les había sido discutido desde que entraron ahí y su posición de la tierra nunca había sido tampoco perturbada. Entonces, no es que Israel le expropió o incumplió la orden de Dios, sino que fue una expropiación de los bienes que se le hicieron a los amorreos. Número 2, Jeremías afirma que Sedequías fue llevado a Babilonia. Pero en Ezequiel 12:13 dice que Sedequías no vio Babilonia. ¿Será acaso que se están contradiciendo? Y leamos los pasajes. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Dice Ezequiel 12:13, mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Entonces, ¿se están contradiciendo estos pasajes o qué está mencionando estas citas bíblicas? Sedequías era un nombre dado por Nabucodonosor a Matanías, hijo de Josías, a quien puso sobre el trono de Judá. Él dice que reinó 11 años y fue el último rey de Judá. Su reinado estuvo marcado también por el mal y de ninguna manera se humilló ante la palabra de Dios por medio del profeta Jeremías.
Al rebelarse Sedequías contra Nabucodonosor, se alió con Egipto. Egipto fue derrotado y Nabucodonosor puso sitio a Jerusalén. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros este pasaje? Sedequías fue advertido muchas veces por Jeremías que debía someterse a Babilonia. Por esta razón, Jeremías fue duramente perseguido por los principales de Judá. Cuando finalmente la ciudad fue tomada, Sedequías lo que hizo fue intentó escapar, pero fue capturado. Se habían dado dos notables profecías acerca de él. Primero, que Sedequías hablaría con el rey de Babilonia y segundo, que haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá y allá morirá. Jeremías 34:3 no afirma que Sedequías fuera a ver a Babilonia, sino que vería a su rey. Las cosas sucedieron así, es un pasaje histórico. Entonces, el rey de Babilonia ordenó que el cautivo Sedequías fuera llevado ante él en sus cuarteles en Ribla. Ahí, por orden del rey, le fueron quitados los ojos y fue atado con grillos y llevado a Babilonia. Así, las predicciones que se dan en el pasaje inicial que leímos se cumplieron de un modo estricto. ¿No lo vio? ¿Por qué no lo vio? Porque le quitaron sus ojos. Sedequías vio al rey de Babilonia, pero no la ciudad misma, porque le habían quitado sus ojos, aunque ahí fue llevado y ahí murió él. Cumpliéndose ese pasaje histórico, se vuelve un pasaje profético, un cumplimiento literalmente como se menciona. Número 3. ¿Quién era el padre de Caleb? Caleb, dice la escritura, Caleb, hijo de Jefone, o será que es hijo de Esrón. Hay tres citas en juego, Josué 14:6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Entonces aquí vemos a Caleb, hijo de Jefone, ceneseo. Le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea. Josué 14:6. El primero de Crónicas 2:18 dice, Caleb, hijo de Esrón. Entonces, o es hijo de Jefone o es hijo de Esrón. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba y a los hijos de ella. Fueron Geser, Sobad y Ardón. Pero luego, Números 14:30 dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces, Caleb era hijo de Jefone o de Esrón. Veamos un poquito de historia y vamos a conocer un poco de este acontecer. Aquí podemos apreciar nosotros. Caleb, hijo de Jefone ceneseo. Caleb fue uno de los enviados a reconocer la tierra de Canaán. Fue uno de los enviados a reconocer esa tierra en representación de la tribu de Judá. Y también fue uno de los dos únicos adultos que dejaron Egipto y entraron en la tierra prometida. Él no se dejó influenciar por la opinión de la mayoría. Recuérdense que de los dos espías, solamente él, Josué y Caleb, fueron optimistas al momento de dar los resultados de la tierra que fueron a reconocer. Decían los demás, habían ahí gigantes. Entonces, si bien es cierto, ellos fueron un poco realistas, pero también dijeron que sí se podía poseer. Los ceneseos era una tribu cananea. Judá tuvo 5 hijos, de la hija de Súa, cananea. De Tamar, esposa de Onán, que era la nueva de Judá, tuvo 2 hijos, Fares y Sara. Fares tuvo 2 hijos, que eran Esrón y Amul. Fares fue uno de los antepasados de David y de Cristo. Entonces, los hijos de Esrón se mencionan en el primer libro de Crónicas 2:9 y primer libro de Crónicas 2:42, hijos de Caleb, hermano de Jerameel. Entonces, aquí podemos apreciar, al ver estas
genealogías, que eran dos personas totalmente diferentes. No se está contradiciendo la escritura, sino que basta con ver un poquito el árbol genealógico de cada uno de los personajes, ya sea de Caleb, hijo de Jefone, o Caleb, hijo de Esrón, que son dos personas diferentes. Así como el nombre de Nabucodonosor es común en la escritura, pero no quiere decir, por ejemplo, que es el mismo, el faraón incluso, son títulos que se le daban a deidades, son títulos de honor que se le daban a personajes. Entonces, es importante que podamos identificar el árbol genealógico, cuál es la raíz de estos personajes. Caleb, hijo de Jefone, y Caleb, hijo de Esrón, que son totalmente diferentes. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para que nosotros podamos continuar nuestro estudio en la materia teología pastoral. Quiero animarles a que puedan acompañarme en la próxima semana, ya que estaré asignando las actividades de fin de ciclo para que podamos empezar nosotros a preparar, a tener la información necesaria para la investigación, el trabajo final que vamos a realizar. Posteriormente a realizar nuestro examen de laboratorio 10, 11 y 12, iniciaremos las exposiciones para que usted pueda compartir acerca de su investigación. Entregaré un material base, sin embargo, la próxima semana yo estaré compartiendo qué tema se le ha sido asignado a usted para que pueda compartirnos también en la exposición. Gracias por acompañarme y nos vemos la próxima semana.